El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor, brevemente. Apaguen su celular, por favor. Bueno, una de las cosas que siempre he tenido el deseo desde niño es el de viajar. Me encanta viajar, aunque tiene mucho tiempo que no lo hago. Pero esto, pues, me ha permitido conocer personas de diferentes partes del mundo. He podido viajar a Europa 3 veces, en diferentes circunstancias. La más anecdótica, podríamos decir, fue la primera vez que yo fui. No lo recordaba hasta la misa de las 8:30, recordé esta anécdota muy interesante. ¿Se acuerdan? Unos años antes de que el Papa Juan Pablo II muriera, pues se puso muy malito. Y entonces, pues aquí se empezó a usar mucho el famoso jarabito, que no es más que miel de maguey. Y el dueño de esta, pues de lo que nos surtía para repartir este jarabito, esta miel de maguey, en una ocasión que estabas comiendo con todos allí, le dijo al padre, le dice: padre, si usted le lleva esto al Papa, se va a recuperar. Bueno. Y así como que no se hizo y mayor importancia, pero después yo no sé cómo se llegó al acuerdo que sí se iba a mandar. El caso es que me mandaron a mí, junto con un fraile de aquel tiempo que ya está casado, se salió, se casó, nunca llegó al sacerdocio, Fray Chava, ahora Salvador. Y pues nos dijo el padre: se van a ir con don Jarabito a entregarle esto al Papa. Yo dije, bueno, pues el que obedece no se equivoca, eso dicen. Y ya, nos fuimos, tomamos el avión, pero mientras estábamos esperando el avión, recuerdo que se me acercó una persona, una mujer. Yo en ese momento no sabía quién era y me preguntaban a dónde íbamos. Yo llevaba, no me acuerdo si mi hábito o el alzacuello. Y ya le platicamos de que íbamos a tratar de hacerle llegar esto al Papa. Y recuerdo que después salió una nota, no me acuerdo en qué periódico local de aquí, y dice: y misioneros van con nos describió tal como si fuéramos con gabán, con sombrero, con guaraches, yo no sé cómo, a entregarle, y con una cajita, con mecatito, no sé, muy simpático que nos puso, a entregarle algo al Papa. Bueno, el caso es que llegamos allá a Italia, y el señor que iba con nosotros, don Jarabito, pues era el que pagó todo. Y cuando llegamos se nos perdió. Y estábamos nada más el fraile y yo. Yo no sabía italiano y el fraile pues mucho menos. Más o menos le expliqué el inglés,
pero la gente en Europa, a algunos no les gusta que les hablen inglés. Entonces, para comunicarme con los italianos, híjole, de repente llegaba y me decían, pronto, pero si acabo de llegar, pronto, pronto. O sea, pues ¿cómo que pronto? Y yo no sabía que eso era como un saludo. Y para nosotros aquí pronto es apúrate, compadre, ¿no? Entonces, así como que decías, pues ¿en qué idioma me está hablando? Pues no encontrábamos a este santo varón y andábamos, pues ¿qué vamos a hacer? No traemos dinero. Entonces llamé aquí a Montemaría para que me depositaran dinero para poder rentar un cuarto. Pues nos alcanzó para un cuartito de mala muerte en un hotel donde el piso, el cuarto más chafa, era el que estaba bajo terreno. O sea, estaba la calle y el piso del cuarto estaba acá abajo. Entonces, no hombre, estaba horrible el lugar, horrible. Pero bueno, el caso es que cuando, pues ya al día siguiente creo que fue, que fuimos al Vaticano, a la plaza de San Pedro, a tratar de que nos dejaran entrar. Obviamente yo sabía que no nos iban a dejar entrar. Pues estaba ahí un guardia, creo que era de la Guardia Suiza. El caso es que pues se dio cuenta que éramos mexicanos. Y empezó a hablar en mexicano. Yo dije, ¡wow! Habla mi mismo idioma. Y ya nos empezó a preguntar que de dónde éramos, que quién sabe qué. ¿Y cómo es que habla español? Es que me casé con una mexicana. Órale. Y prepara unas enchiladas y empezó a hablar de comida. Y dije, ay, pues no habíamos comido nada. Y luego la comida ya en Italia pues es muy diferente a la de aquí. Recuerdo que llegamos y pedimos una pizza, nada que tiene que ver la pizza de aquí con la de allá, nada se parece. Pero lo interesante fue que cuando pues encontramos a esta persona, me sentí identificado, sentí que alguien me entendía, que hablábamos el mismo idioma. Lo mismo me pasó ya la segunda vez que organizé un viaje a Tierra Santa, una especie de retiro espiritual. Pasamos primero por Turquía, luego por Grecia y luego Tierra Santa. Y el tercer viaje lo hicimos con el señor arzobispo, que nos invitó a algunos sacerdotes a la canonización de los niños de Tlaxcala. Y recuerdo que ahí me tocó concelebrar. Y estaba aquí el Papa Francisco, así más o menos a una distancia como de aquí a donde está la esquina, de ahí. Y yo bien cerquita del Papa, bien emocionado, ¿no? Y había sacerdotes de todos lados, de todo el mundo, de todos los colores y sabores, prietos, güeros, chaparros, gordos, altos. Ahí tenías para escoger, llevabas un menú y escogías el cura que te gustaba. Y es interesante porque cuando vas a un lugar, es difícil la barrera del idioma, es difícil a veces la comida. No es lo mismo la comida mexicana a otros, y cada quien tiene su panza acostumbrada al sazón, a la comida. Cuando llegamos a Turquía, no hombre, fue un chorrillo que me dio, porque la comida ya es súper condimentada, lo más condimentada que te puedas imaginar, y aparte que la gente transpira el condimento. Para mí, con todo respeto, apestaban re feo. Y no porque no se bañaran, sino porque transpiraban ese olor. Entonces así, híjole, lo mismo han de decir nosotros, transpiramos el tamal, el taco, la torta, ¿no? Capaz que transpiramos más y ni cuenta nos damos. Pero sí era un olor muy fuerte. Y pues a la hora de comer uno buscaba, me acuerdo que cómo añoraba yo un taquito, una tortita, algo que yo pueda comer, porque pues nunca había salido así y pues no conocía esos lugares y sí fue una batalla. Había personas que iban con nosotros, ya señoras creo que están en su cuarto o quinto viaje, entonces ya se las sabían al derecho y al revés, pero mi pobre panza no lo sabía. Y a veces nos tocaba una señora, creo que era, que llevaba su chilito, su salsita, porque no podía faltar la salsa mexicana, ¿sí? Para ponerle sabor a la comida, aunque yo no le encontraba mucho sabor, al menos no al principio, ya después me acostumbré. Pero esto es muy interesante porque
precisamente a veces tenemos necesidades. Estas necesidades, cuando son satisfechas, nos sentimos identificados, nos sentimos escuchados, nos sentimos valorados. Pero cuando las necesidades no son escuchadas, no son satisfechas, pues viene ese vacío. Hace algunos días estoy dirigiendo a una joven muy bella y tenía una relación que, por lo que me ha platicado y lo que yo veía, yo le decía que no le convenía, que no era saludable que estuviera en una relación, porque era una relación tóxica y dependiente también, muy, muy dependiente a muchas cosas. Y le dije unas palabras y le hacía ver, le dije, nunca vas a poder saber si esta persona es para ti, si primero no existe la posibilidad de que tú te puedas ver soltera, que aceptes la posibilidad de ser soltera, porque si no, vas a creer que se te va el avión o que es el único. Entonces, cuando le cayó el 20 de esto, después tomó la decisión y terminó a este muchacho. Después de esto, le he seguido viendo, hemos seguido platicando, y una de las cosas que yo le decía, y creo que lo he compartido en algunos momentos aquí, le digo, toda relación humana tiene que empezar o tiene que fundamentar en que te respeten y escuchen tus necesidades vitales. Yo lo comparo con los signos vitales. ¿Cuáles son? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura y se me olvidó el otro. El caso es que si uno de estos signos vitales deja de funcionar o empieza a fallar, tu vida está en peligro, ¿sí o no? Imagínate, la temperatura se te sube mucho, empieza a poner en peligro tu vida. Si la presión arterial se te sube o se te baja, pone en peligro tu vida. Entonces yo le explicaba a esta joven que cada uno de nosotros tenemos que descubrir cuáles son nuestras necesidades vitales a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel de relación, pero sobre todo a nivel espiritual. A nivel espiritual. Desgraciadamente, pocas personas descubren su hambre de Dios. Pocas personas descubren, porque todos lo tenemos, es más, todos nacemos con esta necesidad, porque es Dios quien nos ha creado, y decía San Agustín, mi alma no descansa hasta descansar en ti. Se anda vagando por todos lados y hasta que te encuentro es cuando encuentro la plenitud de mi ser. Pero mientras no entendamos esto, pues desgraciadamente las personas van a ir metiéndonos cosas que no son necesarias. Entonces, si yo en una relación no entiendo o no conozco más bien cuáles son mis necesidades vitales, voy a estar sacrificando, óiganlo bien, voy a estar sacrificando mi vida, mi paz y mi salvación por algo temporal. Entonces, yo le decía a esta joven que lo primero es que en esa relación se puedan alimentar mutuamente de Dios, que satisfagan esa necesidad en forma individual y en forma de pareja, porque si no, tarde o temprano, esa situación va a llevar a que muchos matrimonios sobreviven, viven como roommates, o se odian, o terminan separados, porque no supieron poner atención a su necesidad más fundamental. Todos la tenemos, pero no todos la conocemos, o no todos nos han enseñado. Esto obviamente es un proceso que se tiene que ir viviendo. Bueno, esto sobre todo porque lo que nos presenta hoy la palabra de Dios es esta solemnidad con la que terminamos el tiempo de Pascua. Se llama Pentecostés, que es para nosotros es la venida del Espíritu Santo. La transformación, el inicio de la iglesia como tal, con una misión, con una tarea, alimentar a otros. Alimentarnos primero para poder alimentar a los demás. Y esto es muy interesante, porque
Cuando oímos estos textos que nos presenta hoy la liturgia, en esta primera lectura es la clásica cita que nos habla de ese momento espiritual, histórico, definitivo y eclesiológico de la venida del Espíritu Santo. Pero aquí es lo que llama aquí, fíjense lo que nos dice, el día de Pentecostés. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Bueno, déjeme decir, la fiesta de Pentecostés era una fiesta primero de la cosecha, después religiosa judía, y para nosotros empieza a ser ya también la solemnidad de la venida del Espíritu Santo. Por eso dice, el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿En qué empezaron a hablar? Yo no quiero quitar la parte milagrosa, donde verdaderamente se habló en otros idiomas y que otras personas de otros lugares los escucharon. Pero yo quiero que entendamos qué es lo que sucedió. Todas esas gentes tenían hambre de Dios, como tú y yo la tenemos. ¿Sí? Se los voy a plantear más sencillo. Cuando hay una persona que quiere conquistar a otra, ¿cómo lo hacen? A ver, aquí los galanes, ¿cómo lo hicieron para conquistar a la muchachona? Pues cuando, dice el refrán, cuando hay el interés, tiene pies. O sea, tú investigas qué le gusta, qué no le gusta, qué necesita, y la otra persona se siente, ¡wow! Me escucha, me entiende. Tenga que, muchas veces es nada más para conquistarte, ya después ni te pela. No digo que sea el caso en ustedes, estoy hablando de otros hombres inútiles. Ustedes no son inútiles porque siguen escuchando y siguen conquistando a sus mujeres. ¿Verdad que sí, varones? Sí, pues se me van a confesar por mentirosos. Pero eso es interesante. ¿Saben cuál es una de las principales necesidades de una mujer? Ser escuchadas, la protección, pero también, y una de las cosas fundamentales y vitales, la relación con Dios. Entonces, cuando una persona, una mujer o un hombre también, siente que le entienden, siente que hablan el mismo idioma, dices, de aquí soy. ¿Sí o no? Ya después dices, ¿cómo no me di cuenta? Esto se da en todos los niveles. Por ejemplo, yo les decía de esta situación de hablar, ¿no?, en otros idiomas, y te encuentras un mexicano y dices, ay, por fin alguien que me entienda. A mí me gustaba mucho, me encantaba ir de misiones, aunque le sufría y le batallaba. A mí me tocaba ir más frecuentemente a Estados Unidos, íbamos para latinos, pero de vez en cuando me tocaban americanos. Recuerdo en una ocasión que fui a dar un retiro para puro gringo, puro americano. Híjole, compadre, más o menos les piqueo el inglés, ¿no? Y cuando de repente veo a alguien que habla español, dije, de aquí soy, porque hablaba muy bien el español y el inglés, entonces lo usaba de traductor. Yo empezaba a hablar, y cuando se me trababa algo, oye, ¿cómo se dice? Y ya. ¿Y cómo se dice? Y ya podía yo seguir de alguna manera esta situación. Entonces, puedes hablar el mismo idioma, puedes comprender o puedes ser ayudado en lo que quieres hacer. Por eso cuando, por ejemplo, una persona se encuentra a otra persona que les gusta el fútbol. A ver, levante la mano los que son futboleros de corazón. ¿Sí? Y cuando se encuentran, oye, ¿viste el partido? Oye, sí, y que le robaron, y que me le pusieron un penalti, que quién sabe qué.
O si es alguna otra cosa, el chisme. Oye, ¿a quién no le gusta el chisme? Y empiezas, oye, dime y dime. Y se juntan, sienten ese deseo, esa necesidad, y como que se vuelve un alimento el chisme, ¿sí o no? Y hasta sabes con quién se puede chismear sabrosamente. Aunque sea pecado, pero ahí estamos, ahí estamos chismeando. O estamos trabajando en algo y nos encontramos a alguien que trabaja en lo mismo. Oye, mira que quién sabe qué. Hablamos el mismo idioma, nos entendemos, o al menos más o menos. A mí antes, ahorita ya tiene mucho que no, pero el 6 de enero es el día de la enfermera. Entonces tenía algunas conexiones en los hospitales de personas que me conocieron, como cuando yo trabajaba de médico en el Seguro Social. Y entonces, padre, ¿nos puede venir a celebrar la misa? Iba yo, con el permiso del obispo, iba a celebrarles allá al hospital, en un horario donde pudieran estar casi todas las monjitas, digo, las enfermeras y enfermeros, pero también iban médicos, iban de los de trabajo social, los de intendencia, también los administrativos. Y allí he tenido la oportunidad de hablar con médicos. Cuando he predicado, pues utilizo un lenguaje médico. Y de ahí tuve la experiencia de un médico, ahora buen amigo mío, un cardiólogo, que dice que en una de esas misas tuvo esa sanación, tuvo ese encuentro con Dios. Entonces, cuando hablamos el mismo idioma, entendemos lo que la otra persona necesita y podemos ayudar. El problema es cuando hablamos idiomas diferentes. Y esto sucede mucho en las relaciones de pareja, porque no se ponen de acuerdo y no hablan lo mismo. Uno quiere una cosa y el otro otra. Me da mucha risa, me mandó un señor un video que hizo un experimento con su esposa. Lo subió no sé si al Instagram o al TikTok. Me dice, mire padre, lo que hice. Y entonces hay situaciones donde las mujeres solo pueden hacer trucos que solamente la mujer puede hacer. Por ejemplo, que se paran en una cierta distancia de la pared, luego ponen una silla, se recuestan o se pegan así y para levantarse y cargar la silla sin usar las manos. Y la mujer sí puede hacerlo, el hombre no. Entonces me dio mucha risa. Mire padre, encontré algo que las mujeres no pueden hacer. Y me mandó el video de su esposa y él, y le dice, a ver, te reto a que tú no puedes hacer lo que yo voy a hacer. Ah, ¿cómo no? Y se queda así el señor. Y la mujer, ¿y a qué hora empiezas? ¿Qué? ¿Ponerme así? ¿O qué? Y así dura como 2 minutos. Y el señor no habla nada, nada más está así. ¿Y qué? ¿Qué hablas? Y pues por allá se oye la voz de su hijo, le dice, mamá, el tren, no sé cómo se llama, es que te quedes callada. No puedes quedarte callada. Se me hizo muy simpático porque hay cosas que el hombre puede hacer, la mujer puede hacer, y pues viene ese complemento. Pero cuando no hablamos el mismo idioma, es difícil. Y ese es uno de los principales problemas en todas las relaciones. Cualquier tipo, no solamente de pareja, hermanos, trabajo, amistades, comunidades religiosas, grupos en las parroquias, entre sacerdotes, entre religiosas, no se habla el mismo idioma, porque cada quien tiene su propio interés. Y eso es contrario a Pentecostés. Estaríamos hablando de Babilonia. Babilonia es cuando se confundieron las lenguas y nadie entendía nada. Pentecostés, nadie hablaba el mismo idioma y empezaron a comprender. Entonces es interesante porque dice, entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa
y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Este es el milagro de las lenguas, pero para nosotros también es una de las tareas fundamentales. ¿Cuál es la necesidad de esas personas? Oír hablar de las maravillas de Dios, oír hablar de lo que Dios ha hecho por ellos a través de Jesucristo. Y eso es lo que se nos invita hoy desde Pentecostés, que nosotros también podamos estar hablando de las maravillas, porque es un idioma universal. Todos los seres humanos necesitamos de Dios. Necesitamos que nos hablen de Dios, de su amor, de su gracia, de su voluntad. Y fíjense qué interesante, dice, atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son todos galileos? La región de Galilea no era una región, digamos así como que de mucha cultura o de mucho conocimiento. Era gente sencilla, gente que apenas sabía lo elemental para vivir, carpinteros, pescadores, pastores, pero no era gente con preparación, apenas, repito, hablaban el arameo, yo creo, pero no hablaban otros idiomas. Y empezaron hablando otros idiomas. Yo les decía a la gente de las 8:30, que es a veces donde viene más de la 3 de octubre, les dije, imagínense que es como la 3 de octubre, Galilea, así como que pura gente sencilla, no sabe hablar mucho, se dedica a trabajar. Aquí hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en las fábricas y sobreviven y le echan ganas. Y mis respetos y admiración para ellos. Con lo que quiero dar a entender que no era gente culta, gente que pudiera hablar mucho o que ni siquiera pudiera expresarse de manera correcta. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que sucedió. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son todos galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Están hablando en su lengua nativa, pero sobre todo, ¿cuál lengua nativa? La necesidad de Dios, la presencia de Dios en su vida, ayudarles a entender que su existencia no es un error biológico, no es un error de mamá o de papá, no eres una casualidad. Tienes una razón de existir maravillosa y que Dios te ha creado para que llegues un día a estar con Él. Y hablar de esas maravillas como Dios, por amor a nosotros, se hace hombre. Va a vivir como hombre, va a sufrir como hombre, va a morir como hombre y va a resucitar como ese hombre nuevo al cual todos estamos llamados. Esta es la necesidad básica que tenemos todos. Por eso a estos hombres les inquieta cómo es posible que podamos oírlos hablar de las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Y por eso cada uno de nosotros hablamos idiomas diferentes. Aquí hay médicos, aquí hay a lo mejor abogados, o hay carpinteros, o hay albañiles, hay amas de casa, que hablan un idioma que solamente ustedes entienden y se mueven en esos ambientes. Descubrir que yo puedo llevar esta buena nueva y que debo llevar esta buena nueva no es cosa nada más casualidad, es una responsabilidad que viene precisamente de Pentecostés. Y bueno, dice, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros, fíjense cuántos hay: medos, partos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Pontio, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes, más de 20. Y todos escuchan, todos comprenden las maravillas que están haciendo. Y dice, y sin embargo, cada quien los oye hablar las maravillas de Dios. ¡Wow! Lo interesante aquí es que no fue de la noche a la mañana.
Fueron mínimo 3 años que los apóstoles estuvieron con Jesús, conociéndolo, viendo sus maravillas. Y aún así, después de la resurrección, todavía no sabían ni qué onda. Hace unos días estábamos oyendo cómo Jesús le pregunta a Pedro, ya resucitado: Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y ya la tercera, no sé si Jesús para bajarle le dice: Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Bueno, cuando eras chico, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Ahora, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, para decirle de qué clase de muerte habría de glorificarlo. Pero viene aquí la parte interesante. Le dice: tú, sígueme. Y Pedrito empezó a seguir a Jesús. Y viene un metiche. Juan empieza a seguirlos y voltea y le dice: oye, Señor, ¿y este qué? Y Jesús: ¿y a ti qué te importa? Metiche, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que esto, ¿a ti qué? Tú dedícate a lo que tienes que hacer. Entonces, no es un proceso solamente ya voy a ponerlo a hacer. Hay que aprender a ir creciendo. Y a veces no sabemos lo que podemos hacer hasta que no nos aventamos. La mejor manera de empezar es en el servicio. Y ahí es donde vas a ir descubriendo tu capacidad de poder transmitir. Cuando empezó esta comunidad hace 30 años, el padre antes salía mucho de misiones y yo todavía no era sacerdote, ni siquiera seminarista, era nada más religioso. Y el padre se iba. Y entonces alguien tenía que cubrir estas misas. Obviamente no eran misas, eran celebraciones de la palabra. ¿Sí? Entonces, pues antes eran así como carismáticas, mucho ruido, música y todo. Se llenaba, ¿no? Entonces, todos esperaban al padre. Y cuando salía yo, muchos se paraban y se iban. Porque querían al famoso, no al achichincle. Y siempre yo tuve el problema de poder hablar en público. Desde mi infancia, mi adolescencia, en mi carrera, cuando tenía que exponer un caso clínico, porque a veces lo hacíamos cada cierto tiempo, nos reuníamos todos los médicos y exponíamos un caso para entenderlo, para estudiarlo. A mí me daba pánico, me daba mucho miedo. Entonces, cuando el padre se iba, me dice: tú vas a hacer la paraliturgia. ¿Pero cómo? Si no sé, tú te avientas. Pues media hora antes de cada vez que me tocaba, tenía diarrea, chorrillo seguro, porque yo no sabía qué iba a decir. Todavía me cuesta trabajo. Pero ¿qué creen? He descubierto que puedo hablar de las maravillas de Dios. ¿Hasta cuándo lo descubrí? Hasta que me puse al servicio. ¿Cómo descubriste que puedes ser buena mamá? A ver, levante la mano las que son mamás. ¿Cómo les fue con el primer bodoque con patas? Hasta miedo les dio, ¿sí o no? Se les va a caer, se les esto. ¡Ay, mamá está llorando! Pues que llore. No, mamá, ya después venía el segundo, el tercero, ya el último, que se caiga, que se levante. Por eso los más chicos están así medio... ¿Sí? ¿Cómo aprendiste? En el servicio. ¿Cómo aprendiste a ser esposo? En el servicio. ¿Cómo aprendiste a ser esposa? En el servicio. Dándote al otro. A veces los papás tienen tanto miedo que ya no tienen hijos. Tienen uno o tienen dos. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene 3 hijos? ¿Quién tuvo 4 hijos? ¿Quién tuvo 5 hijos? ¿Quién tuvo más de 6 hijos? ¿Usted cuántos tuvo? 7. ¿Quién da más de 7? 7 a la... ¿Cuántos tuvo? 8. 8 a la 1. 8 a las 2. Vendida la... Ah, no es cierto. En la misa anterior vino un señor, me dice: padre, a mí me dio pena decirlo, pero mi tío tuvo 24 hijos. ¿Qué?
Dice, sí, los primeros los tuvo con una tía, pero se le murió, se volvió a casar y tuvo más. Y se le volvió a morir y tuvo más. 24. Órale. ¿Cómo se aprende? Aventándote. Y da miedo, ¿sí o no? A mí me ha tocado, como médico, me ha tocado que llegaban en urgencias. Mi hijo se está muriendo, no sé qué tiene. Yo no le revisaba, señora, no tiene nada. Pero es que no tiene nada. A lo mejor a veces sufrían eso sí, la apnea del sueño, ¿no? O es que se puso moradito, o no quiere dormir. Y para todo preguntan, cuando son primerizas. Ya después, cuando, no, hombre, póngale, embárrale, quién sabe qué le ponen, y ya que. Por eso dicen que, ¿con quién se experimentó? Con los hijos mayores. Levante la mano los que son hijos mayores. Se les nota en la cara, todos echados a perder. Levanten la mano los hijos menores. Chiqueados, consentidos, también echados a perder. Levante la mano los de en medio. Los que no somos ni de aquí ni de allá. Sí, pues ni fuimos los primeros ni los últimos, entonces como que nadie nos pelaba. ¿Por qué les digo esto? Porque es en el servicio y lo dice esta carta de Pablo a los Corintios. Fíjense, hermanos, nadie puede llamar a Jesús si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Pero hay diferentes dones. ¿Hay diferentes qué? O carismas. ¿Cómo fregados vas a saber si tú no te pones a servir? Y dice, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. ¿Cuál es el primer bien común que tienes que cuidar? Tu familia. Ese es el primer bien común. Y si ese no lo cuidas, ya te fregaste y fregaste a los demás. Aquí los ministros que me ayudan, yo siempre les he dicho, en el primer momento que por estar sirviendo en la iglesia tienes problemas en tu matrimonio, en tu familia, se me largan de aquí. Primer servicio y ministerio es tu familia. Y cuando pueden, este matrimonio aquí de Rógeres y su esposa, ya llevan 3 misas. Siempre ayudan la de la misa de los sábados, que es la primera que celebro, la misa de 8:30, que es la que les toca, y ahorita vinieron de colados porque otros ministros no podían y están aquí. Y no me gusta mucho que hagan, yo les agradezco, pero tienen bodoques con patas que hay que cuidar, hay que atender, porque también a veces, como dicen, candil de la calle. Entonces, el servicio primero, pero todo servicio tiene que hacerse en el nombre de ¿quién? De Dios, porque ¿quién es el que nos manda hacerlo? Dios. Primero me lleno, primero me alimento, primero me nutro, para después darlo a los demás. Los apóstoles tardaron 3 años. Y después de muchos milagros, de muchas quebradas de cabeza, muchos errores, y después del Espíritu Santo ellos empezaron a servir. ¿Cuántos años tienes de católico? Levanten la mano los que son bautizados desde niños. ¿Y qué? ¿Qué has hecho? ¿A quién has alimentado? ¿A quién has nutrido de tu fe a otros? Y no solamente porque te pongas a predicar. No porque te pongas ahí como hermano, como ese se ponen aquí afuera los protestantes, ¿no? Con un megáfono, hermano, conviértete, arrepiéntete que te vas a ir al infierno, pues todo lo que hace. Estoy hablando simplemente en el servicio. Cuidar, amar, perdonar, servir al otro en el nombre de tu Dios. Estás haciendo ese ministerio. ¿Qué crees que estás haciendo? Alimentando a otro de su necesidad de Dios.
O sea, ¿te has puesto a pensar que tú eres alimento para otros de Dios? Y no lo sabemos, no lo hacemos, no tomamos conciencia de esta responsabilidad. Un solo Espíritu, un solo Dios, un solo Señor, que actúa en todos con el bien común, para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Entonces, cuando estoy sirviendo a otro, ¿a quién estoy sirviendo? A mi propio cuerpo. Y no me refiero solamente al cuerpo físico, al cuerpo que es la iglesia. Y yo formo parte de ese cuerpo. Pero si yo no tomo conciencia de ello, no me alimento de la necesidad más básica y fundamental que es Dios, entonces todo lo que yo haga no se vuelve alimento para los demás, no espiritual. Puedo darles de tragar, puedo darles ropa, puedo darles muchas cosas, pero no los estoy nutriendo espiritualmente. A veces no se trata de sentir. Yo en la misa de las 8:30 decía, yo estoy en crisis, se los digo abiertamente. Tengo ganas de mandar todo a la fregada. No tengo ganas de celebrar, no tengo ganas de confesar, no tengo ganas de nada, pero no se trata de la gana, se trata del acto. Lo hago por Dios. Y vale más cuando no tengo ganas y lo hago por Él, a que cuando va acompañado y siento bonito, me gusta, me encanta, porque lo estoy haciendo porque tengo ganas. ¿Cuántas veces no has tenido ganas de mandar a la fregada a tu marido? No me digas. O de apretarle el pescuezo a la mujer, no me digas. O mandar a los hijos con Herodes, con la suegra. ¿Por qué? Porque se cansa uno, se enfada. Y si vamos a actuar siempre así, pues dejamos de nutrirnos. Nos alimentamos en la medida que hacemos lo que Dios nos pida. Aunque mi sentimiento, mi mente y mi cuerpo digan, no quiero. Yo siempre digo de broma, tuve una anécdota muy simpática cuando llegué a ser formador de novicios. Yo fui la primera generación y la segunda generación ya me pusieron de formador. Y había una persona, creo que era más grande que yo en edad, no recuerdo. Pero después se salió, se casó y falleció, descanse en paz. Pero recuerdo que los levantaba rezando el Ángelus en la mañana. El ángel del Señor anunció a la Virgen María y concibió por él. Y en el momento en que se hacía el saludo, todos los novicios se tenían que levantar, sentarse y continuar el rezo. Y cuando empezaba yo, y él empezaba, levántate bestia, no quiero, levántate bestia, que no quiero. O sea, él mismo se decía, le decía a su cuerpo, bestia, levántate, y el cuerpo, no quiero. ¿A cuántos les pasa lo mismo? Te toca levantar, otro ratito, 5 minutos. Y hay gente que se engaña, hay gente que pone el despertador media hora antes de que se tiene que levantar, se levanta media hora más para dormir. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo levantarse y solitos nos engañamos, creemos que vamos a dormir, o sea, como que engañamos a la mente, decir, ay, tengo media hora más. No, lo que pasa es que te hiciste tonto, lo pusiste en media hora antes para después que te tenías que levantar. No siempre se trata de ganas, se trata de alimentar tu alma. Y esto va en todos los sentidos, en la oración, en todo lo que hagamos.
Si no lo hacemos en nombre de Dios, no es alimento, al menos no espiritual. Puedo dar ropa, puedo dar tiempo al otro, puedo dar comida, pero no nutro espiritualmente. Pero cuando lo hago en nombre de Dios, así como los apóstoles hablaron y los otros se alimentaron, la caridad hecha en el nombre de Dios nutre. Te nutre a ti y nutre a los demás. Y por eso dice el Evangelio, que es con lo que termino, cuando al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Vean aquí el poder de hacerlo, todo en nombre de Dios. Y dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Que recibieron el Espíritu Santo, que es el alimento de Dios para poder hacer lo que tengo que hacer. Si yo no perdono en el nombre de Jesús, si yo no hago las cosas en nombre de Jesús, no me alimento. Y entonces me va a ganar la gana, me va a ganar la emoción, el coraje, la frustración, el miedo, el vicio, lo que sea. Y tampoco voy a poder alimentar a otros de Dios. Yo pregunto, papá, mamá, esposo, esposa, ¿estás consciente de que no estás alimentando a tu familia de Dios? Que no se trata de obligarlos a que vengan a misa. Es que, padre, yo les digo y no quieren venir. Cuando son niños no les preguntas, vienen y se acabó. Ya de grandes, pero tienes tú que alimentarlos. Pero si tú estás anémico espiritualmente, ¿de qué lo estás alimentando? ¿Qué les estás dando de comer? A lo mejor los estás intoxicando, los estás envenenando, porque tu corazón no está nutrido, no está alimentado de la palabra de Dios, de los sacramentos, de las enseñanzas de la iglesia y sobre todo de buscar hacer la voluntad de Dios. A los que les perdonen, les quedarán perdonados, y a los que no les perdonen, les quedarán sin perdonar. Hermanos, Pentecostés, el día en que la iglesia fue fundada, se inicia como una unidad y un grupo de hombres que habían sido alimentados a lo largo de 3 años, empezaron a ser alimento para los demás. ¿Cuántos años tienes de católico? ¿Y a cuántos has nutrido con tu vida de que Dios está vivo? Creo que tenemos que retomar esta solemnidad como el inicio de una nueva vida, donde a través del Espíritu Santo que hemos recibido el día de nuestra confirmación, que es la plenitud del Espíritu, empecemos sí a seguir alimentándonos a través de su palabra, nuestra confesión una vez al mes o antes si hay pecado mortal, nuestra misa todos los domingos, misa completa, y las fiestas solemnes que obligan a oír la misa completa, nuestra vida de oración, que se va a traducir también en un servicio, en un ministerio, en la caridad al prójimo. Si no nos alimentamos, nos vamos a estar muriendo. Y ahora puedes entender por qué la enfermedad, por qué el problema que tienes te ha tumbado, que ya no quieres rezar. Padre, es que ¿para qué rezo?
Padre, es que no tengo ganas. Pues yo sé que no tienes ganas, pero no se trata de ganas. Se trata de hacer el acto por Dios. ¿Qué creen que sea más agradable a Dios? Cuando haces las cosas porque estás motivado, porque sientes bonito, o porque no quieres, pero lo haces por Él. Yo no sé si sea más uno que el otro, pero sé Dios conoce nuestro corazón, entiende mejor que nadie lo que estás pasando, pero también sabe lo que necesitas para que te conviertas tarde o temprano en ese apóstol que hable con tus palabras, pero sobre todo con tus obras, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Hagamos un momento de silencio. Con sus ojos cerrados. Demos gracias a Dios porque de alguna manera Él nunca ha dejado de alimentarnos, aún a pesar de nuestra ignorancia, nuestra indiferencia, nuestra vida de pecado. Ha habido personas a lo largo de nuestra vida, con sus palabras, con su testimonio, con su caridad, que nos han dado un poquito de Dios. Una esperanza, un consuelo, un perdón, una ayuda. También ha habido muchas personas que lo han hecho porque son buenos, como dicen, ¿no? Pero no con este alimento espiritual que va dentro de la acción. Y también hoy el Señor nos invita para que así como esos apóstoles llenos del Espíritu proclamaban las maravillas, tú y yo empecemos por ver las maravillas que Dios ha hecho en nuestra propia vida. La primera, existes, no eres un error, no eres una equivocación, no eres una mala cálculo de cuentas, no eres solamente producto de una violación, ni mucho menos. Dios te ha creado para algo maravilloso. Desgraciadamente, si te sigues comparando con el mundo, si te sigues comparando con lo que hacen o no hacen los demás, pues nunca vas a encontrar esa plenitud. Siempre vas a ver a alguien mejor o a alguien peor. No te compares. Nadie hay como tú, no hay alguien exactamente igual a ti que haya vivido lo mismo y que haya necesitado lo que estás necesitando. Ni siquiera si tuvieras un hermano gemelo. No hay nadie como tú. Y esa es la primera maravilla, eres único. Entre los billones y billones de seres humanos que han existido a lo largo de la historia y los que vendrán después, nadie es como tú. Eres auténtico, eres pensado y creado por Dios. La otra maravilla es que a pesar de tus miserias, de nuestras miserias, Dios no te ha dado la espalda. Puede ser que tú mismo te des la espalda porque no te gusta como eres, porque no te perdonas tus miserias, o los demás no te perdonan, te hacen sentir que no sirves, que no vales. Pero Dios te ha llamado y te ha rescatado para que seas alimentado por Él, por su amor, por su gracia, su misericordia, para que a través de todo lo que Él nos ha dejado, tú puedas vivir y experimentar este gozo de Pentecostés, esta madurez y esta tarea y misión de proclamar las maravillas en todos los idiomas posibles. Y no me refiero solamente a las lenguas, los idiomas, me refiero al lenguaje que cada uno de nosotros manejamos.
con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, con los amigos e incluso con los enemigos. Demos gracias a Dios, porque Él, viendo que solos no podemos, se hizo hombre. Quiso pasar por todo el proceso natural, hermoso, de ser formado en el vientre de la Virgen, de nacer a través de la Virgen, tener que crecer gradualmente como todos, tener que comer, dormir, llorar, tener que sufrir, estar triste, reír, para después llegar a empezar su misión durante 3 años y solo para poder salvarte. Entregó su vida por amor a ti, porque Él te conoce por nombre y Él, mejor que nadie, sabe cuál es lo que necesitas. No te dejes engañar, que a veces las personas te generan necesidades o te generan productos que a veces no necesitamos o que a la larga después se vuelven necesarios. Un área de la mercadotecnia es precisamente ver las necesidades para poderte vender algo o crearte una necesidad. Incluso, decía yo, los colores. En los lugares donde dan comida o venden comida, los colores se piensan para que te den hambre. Así también, por ejemplo, la cafetería de aquí, la monjita que antes la tenía, sabía de esto y supuestamente son colores para que te dé hambre. Yo no sé si sea verdad. Pero todos tenemos estas necesidades. Algunas son reales, otras creadas, pero ninguna de ellas podrá satisfacer tu existencia, podrá nutrir tu alma. Solamente tu relación con Dios, solamente esta experiencia de ser salvado, redimido, restaurado por su pasión, muerte, resurrección. La experiencia de ser perdonado. Dime, ¿quién puede perdonarte todas esas porquerías que has hecho, que a veces ni tú mismo te quieres perdonar? Y Él, por amor a ti, te perdona. Si tú lo reconoces, si tú te arrepientes, si tú lo confiesas, te ama. Porque tiene planes, tiene cosas tan maravillosas. Y no estoy hablando de dinero ni fama, estoy hablando de llenarte de Él para alimentar a otros de Él a través de ti. No hay gozo, ni bendición, ni maravilla más grande que poder, a través de la vida y a través de todo lo que vivimos, lo bueno y lo malo, el placer o el dolor, transmitir quién es Dios en nuestras vidas. Pero como lo dijo el Señor, perdonar a aquellos que nos han dañado. Esto es un principio básico. Para poder llenar algo, primero tengo que vaciarlo y limpiarlo. Limpiarlo. Parece mentira, pero con qué facilidad se forman hongos, se forman cosas sucias en las cosas que usamos si no mantenemos una limpieza, la ropa, la comida, la casa. Imagínate tu alma, necesitas limpiarla, necesitas permitir que Dios limpie tu corazón. Y no hay poder más grande que el perdón para poder hacer eso. Por eso yo te invito, en el nombre de Dios, a que si a través de todo esto que he tratado de comunicarte, has entendido, has escuchado las maravillas de Dios, confíes en Dios y le permitas sanarte,
te permitas liberarte de todas esas heridas, traumas, corajes, odios que venimos cargando. Cada uno en su interior va diciendo: Señor Jesús, en tu nombre, En tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que a lo largo de mi vida, que a lo largo de mi vida, de manera consciente de manera consciente o inconsciente, o inconsciente, me dañaron, me dañaron, me lastimaron, me lastimaron, de palabra, de palabra, de obra de obra o de omisión. o de omisión. Yo les perdono, Yo les perdono, porque quiero hacer uso porque quiero hacer uso del poder del Espíritu Santo. del poder del Espíritu Santo. No quiero retener Yo no quiero retener ningún odio, ningún odio, ninguna herida. ninguna herida. Quiero liberar Quiero a liberar estas personas, a estas personas, incluso aquellos incluso aquellos que nunca me han pedido perdón. que nunca me han pedido Y perdón. no sé si lo vayan a hacer, Y no sé si lo vayan a pero hacer, yo los quiero perdonar, pero yo los quiero perdonar, porque quiero ser libre, porque quiero ser libre, porque quiero alimentarme porque quiero alimentar de las maravillas de Dios de las maravillas de y Dios poder alimentar y poder alimentar sin ningún veneno, sin ningún veneno, sin nada tóxico sin nada tóxico a los demás a los demás a través de mi servicio. a través de mi servicio. Perdono en tu nombre Perdono en tu nombre a cada miembro de mi familia, a cada miembro de mi familia, a mis padres, a mis padres, hermanos, hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, que de manera consciente que de manera consciente o inconsciente, o inconsciente, con palabras, con palabras, con obras, con obras, con omisiones, con omisiones, me dañaron, me dañaron, me lastimaron, me lastimaron, me ofendieron. me ofendieron. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a cada una de las personas a cada una de las personas que llamé amigo que llamé amigo y me traicionó, y me traicionó, me lastimó, me lastimó, aquellas personas aquellas personas de las cuales me enamoré de las cuales me y enamoré jugaron conmigo. y jugaron conmigo. Yo les Yo perdono les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de A Jesús. mi pareja actual, A mi pareja, yo le perdono yo le perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. A mi familia actual, A mi familia actual, mis hijos, mis hijos, mi familia política, mi familia política, yo les perdono yo les perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón por no saber alimentar por no saber alimentar la necesidad básica la necesidad básica de mis seres queridos, de mis seres queridos, incluso de mis enemigos. incluso de mis enemigos. No he sabido transmitir No he sabido transmitir con mis obras, con mis obras, con mis palabras, con mis palabras, las maravillas de Dios. las maravillas de Pido Dios. perdón Pido perdón a todos mis seres queridos, a todos mis seres a mis queridos, padres, a mis padres, hermanos, hermanos, abuelos, abuelos, tíos, tíos, primos, primos, amigos amigos y enemigos, y enemigos, miembros de mi comunidad, miembros de mi comunidad, de mi trabajo, de mi trabajo, de todos de aquellos todos aquellos que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida yo lastimé, yo lastimé, yo herí, yo herí, yo traicioné. yo traicioné. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y me perdono a mí mismo Y me perdono a mí mismo por todos estos años por todos estos años de no saberme alimentar, de no saberme alimentar, de no descubrir de no descubrir mi hambre de Dios mi hambre de Dios y por saturarme y por saturar de cosas materiales, de cosas materiales, de cosas sensitivas, de cosas de relaciones humanas. de relaciones humanas. Y aunque no son todas malas, Y aunque no son todas malas, han ocupado el corazón han ocupado el corazón y no han permitido y no han permitido el lugar para Dios. el lugar para Dios. Me perdono Me perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de todos mis pecados, de todos mis pecados, especialmente de aquellos especialmente de aquellos que yo no me había podido perdonar. que yo no me había podido perdonar. Me perdono Y me perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Y te presento ahora Y te presento ahora mi familia, mi familia, mi trabajo, mi trabajo,
mi casa, mi casa, mis amistades mis amistades y mis necesidades. y mis necesidades. Señor Jesús, Señor Jesús, para que yo pueda para que yo pueda alimentarlos alimentar y para que yo me deje alimentar y para que yo me deje a alimentar través de ellos, a través de ellos, cuando venga de ti cuando venga de ti, lo que ellos hagan. lo que ellos hagan. Te presento también Te presento también humildemente humildemente mi cuerpo, mi cuerpo, y más si está cansado, y más si está cansado, si está enfermo, si está enfermo, si está lastimado, si está lastimado, por mi manera de comer, por mi manera de comer, por mi falta de ejercicio, por mi falta de ejercicio, por todo lo que he usado, por todo lo que he usado, dañando mi cuerpo. dañando mi cuerpo. Te pido, Señor, Te pido, Señor, si es para tu gloria, si es para tu si gloria, es para mi salvación si es para mi y salvación para poder alimentar y para poder alimentar de las maravillas de las maravillas de tu amor a mis hermanos, de tu amor a mis hermanos, concédeme concede la sanación física, la sanación física, la liberación la liberación de toda enfermedad de toda enfermedad a nivel de cada célula, a nivel de cada de célula, cada tejido, de cada tejido, de cada órgano, de cada órgano, aparato o sistema aparato, que sistema haya sido dañado. que haya sido dañado. Y también te pido Y también te pido la liberación la liberación y la paz de mi alma, y la paz de mi alma, de todo ataque de todo ataque que Satanás que Satanás haya realizado, haya realizado, esté realizando esté realizando o vaya a realizar o vaya a realizar en contra de mi persona, en contra de mi persona, afectando mi mente, afectando mi mente, mi corazón, mi corazón, mi cuerpo, mi cuerpo, mi alma, mi alma, mi familia, mi familia, mi trabajo, mi trabajo, casa casa y y pertenencias. pertenencia. Sea reprendido, Sea reprendido, atado y amordazado atado y amordazado todo espíritu inmundo, todo espíritu inmundo, todo demonio, todo demonio, todo ataque, todo ataque, opresión, opresión, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, infestación infestación o posesión o posesión realizada realizada por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación, adivinación, premonición, premonición, santa muerte santa muerte y toda ideología y toda ideología que está robando que está robando la identidad la identidad a los hijos de Dios. a los hijos de Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, sáname, sáname, libérame, libérame, y en fe te doy gracias y en fe te doy gracias y te alabo y te alabo y quiero alimentarme y quiero alimentar y alimentar a los demás y alimentar a los demás de las maravillas de las maravillas de tu amor. de tu amor. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en este pueblo que tú me has encomendado. A cada uno de mis hermanos aquí presentes, de todos aquellos, Señor, que nos siguen también a través de los medios y que han pedido oración, te pido la sanación, la liberación de cada uno de ellos, pero sobre todo, Señor, la participación en esta tarea maravillosa de darte a conocer a los demás, de nutrirlos con nuestras acciones, con nuestro servicio, con nuestro perdón, con el amor, y que todo sea bajo tu autoridad, bajo tu poder y tu soberanía. Y yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.